Seguimos con Hora Pico aquí en la tarde de C5N. Hay una gran preocupación, ya no en el gobierno, ya no en el equipo económico, más bien en el bolsillo de cada uno y cada una de los que nos está mirando. Y tiene que ver con la inflación. Tiene que ver con la inflación récord que vivimos en marzo, con la inflación de abril que vamos a conocer esta semana, el jueves, pero sobre todo tiene que ver con si la inflación récord llegó para quedarse. Una cosa era tener un escalón récord en 20 años, como tuvimos en marzo, el 6,7%, y luego que descendiera la inflación a un ritmo del 2, 3, 4% mensual, como veníamos acostumbrados en este nuevo escalón inflacionario que dejó Mauricio Macri, arriba del 50%. Hubo mucha discusión el fin de semana por lo que dijo Cristina, que ella tuvo 38% en 2014, después 25%. Claro, en general, durante todo ese último gobierno, la inflación promedió entre el 25 y el 30. El 2014 fue un año excepcional porque hubo una gran devaluación a principios de ese año. Ustedes recordarán aquella por la cual culparon a Shell, que había hecho una compra, bueno, excusas, ¿no? Hubo una devaluación, tuvo que ver con una dinámica económica que no se podía aguantar mucho tiempo más y en donde Axel Kicillof estaba aguantando el empate. Bueno, ahora el peligro es que subamos otro escalón respecto de ese que dejó Macri. Hasta ahora había sido el famoso 53,8 que tuvo Macri en su último año, el año del desbarranque. El año anterior ya había tenido arriba del 50. Después vino 2020 que estuvo todo medio atado, medio comprimido por la pandemia, pero ya el año pasado, 2021, volvimos a superar el 50. ¿De cuántos serán este año los aumentos? Bueno, es la gran preocupación. Y por eso, lo que te mandaba recién Juan para que pusiéramos como título, ¿y si el récord se instala como la nueva costumbre? ¿Y si la inflación récord llegó para quedarse? Bueno, es lo que podemos llegar a saber este jueves, cuando nos den a conocer la inflación de abril, pero lo que me temo sigue pasando durante mayo. Mirá estos datos. LSG, te voy a dar dos consultoras opuestas en su pensamiento económico. LSG, una consultora fundada por Martín Lustó, que incluye a algunos de los que fueron de su equipo en aquel momento de la resolución 125 y demás. Una gestión muy fallida en lo económico, pero que tiene sus clientes esta consultora y que además hace un relevamiento propio. El relevamiento ese propio dice que en la semana del 2 al 9 de mayo, ¿sabés de cuánto fue la inflación de alimentos? 1,2%. En las últimas 4 semanas, según esta misma consultora, 5,4% fue el incremento. O sea, seguimos en un nivel de inflación por encima del que había en términos mensuales en ese escalón del 50 que dejó Macri. Una situación hasta ahora desconocida y por la cual se están peleando allá en las alturas, pero que pagamos nosotros de nuestro bolsillo. ¿Qué dice otra consultora del otro bando? El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, de Andrés Aciaín, un hombre que no oculta su simpatía por el kirchnerismo, por el peronismo, que no es funcionario, pero que reivindica, por ejemplo, los controles de precios, las canastas para enfrentar la inflación. Él midió del 2 al 9 de mayo, ahora, hasta hoy, 1,1% de inflación, ya no de alimentos, en total. Y en las últimas 4 semanas, 4,3%. ¿Qué es lo que dice? Que los aumentos de GNC, de nafta, de gasoil, de este fin de semana, que obviamente todavía no llegó a computar en su impacto, le van a agregar 2,1% más a la inflación del mes. Es una pregunta cuya respuesta tiene que ofrecer este señor detrás mío, el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero también Roberto Feletti, pero también el secretario de Energía, pero también todas las autoridades de áreas económicas. ¿Qué pasa si se rompe ese escalón y si la inflación récord que tenía que ver con Ucrania, ahora se hace la nueva norma? ¿Va a alcanzar con las paritarias al 60% como tuvieron los bancarios? No. ¿Va a haber que reabrirlas nuevamente antes de fin de año? No lo sé. ¿Se puede sostener eso en el tiempo sin pedirles a los que están más arriba que contribuyan con algo para paliar la situación? Y es difícil. Lo que pasa que a cada vez que se intenta discutir esto de pedir una contribución especial a determinados sectores con alto poder adquisitivo, el bloqueo de la oposición aparece y dice: nosotros ningún impuesto nuevo. Bueno, con todo así de roto dentro del oficialismo, con todo así de roto dentro de la oposición, la verdad que la pregunta, lamentablemente, tiene
una respuesta muy probablemente positiva, y esa respuesta positiva es la que daña fuertemente las perspectivas para el consumo, para el poder adquisitivo, para lo que queda en este 2022. Gaby Vulcano.